virtual. Comencé la grabación, sí. En la plataforma virtual les voy a compartir pantalla. Ahí vamos a entrar a la plataforma virtual. Cuando ustedes entran al curso, en la pestaña clases, se encuentra la clase de hoy día, que es clase prueba de hipótesis para media. ¿Ya? Con la clase de hoy día vamos a cerrar, ¿cierto? Ya para el viernes posterior, este viernes, hacer ejercicios. Y ya para el próximo miércoles, ¿cierto? La prueba 3. Entonces esa clase descárguenla. Voy a cerrar la pizarra. La clase prueba de hipótesis para media. Ya. ¿Están conmigo, chiquillos? Para que así vamos realizándola. Vamos a cerrar este programa también. Aceptar. Sí, después lo vamos a abrir. Después vamos a abrir el R. Ya, chiquillos. Entonces, hoy día vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis, ¿ya? En referencia, ¿cierto?, para la media. Y ya en este capítulo con las pruebas de hipótesis inferencialmente ya estamos al final del método científico. Ya con la inferencia, las pruebas de hipótesis, ya usamos la muestra para generalizar, ¿cierto?, lo que se hace en la inferencia, ¿cierto? A través de la muestra nosotros vamos a construir test estadísticos. Entonces esos test estadísticos vienen con también estimadores, ¿cierto? Estimadores de los parámetros que son estadísticos calculados a través de la muestra. Entonces los pasos, ¿cierto? Para hacer inferencia nosotros vamos a ir viendo, ¿cierto? Son 8 pasos que se van a trabajar, en la cual al hacerlo paso por paso se va comprendiendo, ¿cierto? Para poder llegar a la conclusión final. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Partimos con lo más básico, que es la inferencia para media, ¿ya? Entonces cada vez se va cambiando el parámetro de interés. Si no, ¿cierto?, se trabaja con la media, después se trabaja con comparaciones de medias, y así de 2 grupos o más de 2 grupos, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto?, se prueba también con respecto a esos grupos. Acá vamos a ver, ¿cierto?, para la media. Y entra el lenguaje de las tomas de decisiones, chiquillos. Entra la definición de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué involucra la hipótesis nula? Se denota por H0, ¿ya? Se denota por H sub 0. Y esto es lo conocido, lo que se sabe, lo convencional, lo que se sabe del parámetro de la población. Es lo que se acepta hasta el momento. Pero la hipótesis alternativa implica un cambio, ¿ya? Implica, el investigador espera que esa hipótesis sea verdad, ¿ya? Entonces, lo nuevo, el cambio, lo que él, ¿cierto?, plantea como algo distinto, como algo nuevo a lo que se sabe en la nula, en la hipótesis nula, él lo plantea en H1, ¿ya? Ahí se plantea en sí el cambio. Entonces, por tanto, para revisar y resumir, ¿cierto?, los pasos para tomar una decisión, se deben, ¿cierto?, tomar una decisión acá con respecto a la hipótesis nula. Nosotros nos vamos a ir dando cuenta que uno va a tomar una decisión, ¿cierto?, siempre con respecto a la hipótesis nula. Entonces, por tanto, nosotros vamos a tener
una hipótesis que la asumimos cierta, ¿cierto? Se van a obtener datos de un experimento relativo a la hipótesis, vamos a construir estadísticos, ¿cierto? A partir de una muestra, y se va a tomar una decisión acerca de la hipótesis, ¿cierto? A partir de cuán probables son esos datos, ¿cierto? Proveniendo de la hipótesis. Pero cuando nosotros tomemos una decisión, ¿cierto? Que esta decisión va a ser en base a la hipótesis nula, nosotros vamos a decidir rechazar, ¿cierto? H0 o no rechazar H0, ¿cierto? Que ahí vamos a ver ciertas probabilidades que nos van a ayudar a tomar esa decisión. Se van a cometer dos tipos de errores, ¿ya? Siempre en estadística la decisión que tomemos, ¿cierto? Se van a cometer dos tipos de errores. Entonces, en términos estadísticos, estos errores tienen nombres especiales, que es el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, el error tipo 1 ya es el error que cometemos cuando se rechaza la hipótesis nula en circunstancias que es verdadera, ya que es la hipótesis verdadera. El error tipo 2 cuando se comete es cuando no se rechaza la hipótesis nula en circunstancias que es H1 es verdadera, ¿ya? O que la hipótesis, ¿cierto? H0 es falsa, lo mismo. Entonces, por tanto, ahí esos dos tipos de errores siempre van a estar presentes en la decisión que se tome, ¿ya? Entonces, por tanto, se calculan en términos de probabilidad esos errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. En estadística, la probabilidad de cometer el error tipo 1, ya la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera, se llama nivel de significancia o nivel de significación y se denota por la letra griega alfa. Entonces, por tanto, ¿cierto? El error tipo 1, la probabilidad de cometer el error tipo 1, ¿cierto? Es alfa, se denota por la letra griega alfa. ¿Y ustedes se acuerdan a qué llamábamos el complemento? 1 menos alfa, ¿cómo se llamaba el complemento? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamaba 1 menos alfa? Nosotros encontramos el nivel de significancia, ¿cierto? Que es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Y nosotros, ¿cierto? Podíamos tenerlo a través de quién también el nivel de significancia, teniendo la confianza, ¿cierto? De nuestro estudio, ¿cierto, chiquillos? ¿Por qué? Vamos a abrir la pizarra. Vamos a abrir la pizarra. Y la confianza, ¿cierto? Voy a instalar la tableta. Entonces, ¿cierto? El nivel de confianza, nosotros lo llamábamos 1 menos alfa, ¿cierto? Ese es el nivel de confianza, esa probabilidad cuando nosotros calculamos intervalos de confianza, lo calculamos a través de, ¿cierto? De 1 menos alfa. Entonces, por tanto, el nivel de significancia, ¿cierto? O la probabilidad de cometer el error tipo 1, nosotros ¿cómo lo denotamos? Como alfa, que va a ser el complemento, ¿cierto? Teniendo una confianza de tanto por ciento, nosotros vamos a saber inmediatamente cuánto es el nivel de significancia que vamos a tener o la probabilidad mínima que vamos a cometer en el estudio, ¿ya? En un estudio de investigación. Entonces, por tanto, vamos a abrir más diapos en la pizarra. Cualquier duda, chiquillos, ustedes me van consultando, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí, al nosotros, ¿cierto?, denotarla,
nosotros vamos a denotar esa probabilidad, ¿cierto? Y la vamos a escribir, la probabilidad de cometer el error tipo 1, la vamos a escribir, ¿cierto? Como alfa o el nivel de significación, que sería la probabilidad, ¿cierto? De cometer el error tipo 1, sería, ¿cierto? La probabilidad, la podemos escribir como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Dado que H0 es verdadera, ¿cierto? Cuando nosotros la rechazamos en circunstancia que la hipótesis es verdadera, entonces ahí cometemos, ¿cierto? Un error tipo 1 y beta, ¿cierto? Que lo llamamos a la probabilidad de cometer el error tipo 2, lo vamos a escribir en la otra diapo, beta, que es la probabilidad de cometer el error tipo 2. También, ¿cierto? Nosotros lo podemos escribir en otras palabras como la probabilidad de no rechazar, ¿cierto? De no rechazar la hipótesis nula en circunstancias que H1 es verdadera. La hipótesis alternativa es la verdadera. Entonces nosotros decidimos no rechazar, dado que H1 es verdadera. Entonces ahí cometimos, ¿cierto? Nosotros cometemos el error tipo 2, o también llamado beta, ¿cierto? Con la letra griega beta. Entonces esos dos tipos de errores, ¿cierto? Nosotros podemos cometer en estadística. Entonces son errores estadísticos. Entonces, por tanto, para ir planteando, ¿cierto? Las pruebas de hipótesis, los pasos, son 8 pasos en una prueba de hipótesis, chiquillos, en la cual primero nosotros debemos establecer la hipótesis. Entonces, acá cuando nosotros establecemos la hipótesis, ¿cierto? Establecemos H0 y H1. Entonces, H0 es lo conocido, lo que se quiere probar es H1, o sea, lo nuevo, lo que el investigador, ¿cierto?, afirma que es verdad, ¿cierto? Nosotros lo planteamos en H1, en la hipótesis, ¿cierto?, alternativa. Entonces, luego viene definir el nivel de significación, ¿cierto? Ahí cuando trabajamos con un 95% de confianza, se define un nivel de significancia del 5%. Si uno trabaja con un nivel de confianza del 97%, se trabaja con un nivel de significancia del 3%, ¿cierto? Y así sucesivamente. Luego en el paso 3 se obtienen los datos muestrales, ¿cierto? Estos datos provenientes del experimento de una muestra aleatoria. Entonces, para poder construir ahora, definir el test estadístico, se deben verificar supuestos. Entonces, los supuestos importantes que debe tener ahora en el paso 5 el test estadístico observado. Entonces, ahí vamos a ver qué test estadístico vamos a ocupar para, ¿cierto? Cuando nosotros establecimos la hipótesis en el paso 1, se define ese estadístico. En el paso 5, ¿cierto? ¿A partir de qué estamos trabajando nosotros en el paso 1? ¿A partir de qué parámetros? ¿Qué parámetros nosotros definimos en el paso 1? Entonces acá nosotros vamos a calcular el test estadístico observado bajo H0, ¿ya? Y luego el paso 6 viene a calcular el valor P. Entonces, por tanto, ese valor P va a ser la probabilidad de lo observado más extremo, dado que H0 es verdadera. Entonces, ahí ese valor P va a ser calculado una probabilidad a partir de este estadístico observado. Entonces nos va a dar un valor, ¿cierto?, de este estadístico, y a partir de ese estadístico se calcula el valor P. Luego se toma una decisión con respecto a H0, a la hipótesis nula, que es rechazar o no rechazar. Entonces, por tanto, en el paso 7, ¿cierto?, para tomar la decisión, y luego viene la conclusión final. Entonces ahí viene, ¿cierto?, en la conclusión
que el investigador, ¿cierto?, tiene, el investigador concluye con respecto a la hipótesis alternativa, a lo que el investigador espera que sea cierto, él espera que sea cierto, entonces él, cierto, concluye, pero con respecto a una toma de decisiones que hubo anteriormente, cierto, que se decidió con respecto a H0, a la hipótesis nula. Entonces, al rechazar, cierto, nosotros vamos a escribir acá cómo nosotros vamos a tomar esa decisión. Entonces, ¿qué involucra para poder, qué probabilidades son las que involucran poder tomar esa decisión? ¿Cierto? Para tomar, ¿cierto? Para tomar una decisión, en estadística, se debe basar en dos probabilidades fundamentales que son el nivel de significancia, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1, y el valor P. Y el valor P calculado a través, ¿cierto?, del estadístico. Y el valor P, ¿cierto?, que es la probabilidad de lo observado, ¿cierto?, más extremo, dado que H0 es verdadera. Entonces ahí la probabilidad de lo observado. Entonces, por tanto, la decisión, ¿cierto?, la decisión va a ser, se rechaza H0 si el valor P que nosotros vamos a tener en el paso 6 es menor o igual que el nivel de significancia que nosotros vamos a establecer en el paso 2. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, la otra decisión no se rechaza cuando se va a tomar esta decisión de no rechazar la hipótesis nula si el valor P es mayor que el nivel de significancia. Entonces, por tanto, ahí nosotros vamos a decidir no rechazar, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, por tanto, cuando nosotros rechazamos H0, entonces eso va a implicar que vamos a responder lo que el investigador espera que sea cierto, ¿cierto? Mientras que si no rechazamos, ahí no va a existir evidencia estadística para concluir que lo que el investigador está proponiendo, ¿cierto?, es verdad. Solamente eso lo podemos, ¿cierto?, afirmar cuando nosotros rechazamos H0. Entonces ahí lo que el investigador está planteando, ¿cierto?, lo que está proponiendo como algo nuevo, como algo distinto, el cambio, entonces ahí se lleva a cabo. Si es que el valor P, que nosotros vamos a calcular esa probabilidad a partir del estadístico observado, va a ser menor o igual, o sea, va a ser pequeño, menor o igual que el nivel de significancia que nosotros planteemos en el paso 2. ¿Ya? Entonces, por tanto, luego a partir de ello se concluye, ¿cierto? Ahí se tiene que concluir la investigación. Entonces, para poder establecer el paso 1, vienen tres ejemplos. En las pruebas de hipótesis para media. Aquí vamos a plantear el caso donde nos interesa investigar sobre la media de una población. Entonces dice, escriba las hipótesis nula y alternativa que usaría para probar las siguientes afirmaciones. La hipótesis debe ser expresada en términos del parámetro. En este caso, la media poblacional, ¿cierto? Cuando uno infiere, hace inferencias con respecto al parámetro.
Entonces, por tanto, uno desconoce, ¿cierto?, el valor. Entonces uno dice el promedio, la media de la población de interés puede ser mayor, menor o diferente a tal valor, ¿ya? Entonces ahí uno, ¿cierto?, el investigador espera que eso sea verdad. Entonces nos dice, el investigador plantea, ¿cierto? El investigador acá plantea algo nuevo. Dice que la media de la edad de los trabajadores en una empresa es de más de 60 años. ¿Cómo tendría que escribirse la hipótesis nula y alternativa de la letra A? Entonces la hipótesis nula y alternativa él está afirmando, él espera, ¿cierto?, que eso es verdad, que la media de la edad de los trabajadores es de más de 60 años. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Se debe plantear, ¿cierto? Se debe plantear ahí la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, el cambio, ¿cierto? Lo que él espera que sea cierto, me dice que él espera, ¿cierto?, que la media de la edad de los trabajadores es de más de 60 años. Entonces, por tanto, ahí lo planteamos el parámetro, la media, ¿cierto? Decimos que es más de 60. La media mayor a 60 años. Y H0 lo contrario, ¿cierto? Lo contrario a H1 se denota como menor o igual, ¿cierto?, que 60. Menor o igual que 60. Entonces, por tanto, acá el investigador, ¿cierto?, quiere plantear, ¿cierto?, la hipótesis de investigación en que la media de la edad de los trabajadores es de más de 60 años. Eso se plantea en la letra A. Entonces, la hipótesis alternativa indica una dirección. Entonces, las direcciones que tiene la hipótesis alternativa, ¿ya? Las direcciones que tiene la hipótesis alternativa son, ¿cierto?, mayor. Eso indica que es unilateral superior, o sea, podemos probar que la media, ¿cierto?, es mayor a 60, menor o diferente. También menor, ¿cierto? Si está menor y el investigador quiere ver si la media es menor, eso indicaría unilateral inferior. Unilateral inferior. Y también el investigador puede probar si es diferente, si él quiere, ¿cierto?, implicar el cambio donde la media sea diferente a 60. Entonces ahí, ¿cierto?, indicaría que toma las dos direcciones, tanto la izquierda como la derecha, ¿cierto? Entonces ahí tomaría, ¿cierto?, que es bilateral. Entonces, nosotros para poder ahora, ¿cierto?, plantear H0 lo contrario, si la alternativa es mayor, ¿cierto?, H0 va a ir igual, menor o igual. Si acá la alternativa es unilateral inferior, menor, H0 va a ser, ¿cierto?, mayor o igual. El igual siempre va a ir en H0, lo aceptado hasta el momento, ¿ya? Nunca el igual va a ir en el H1. H1 uno plantea que es mayor, que es menor o que es distinto o diferente, ¿ya? Entonces, por tanto, si es distinto en el H1, H0 va a ser igual, ¿ya? Entonces, por tanto, acá nosotros vamos a escribir la letra B. La letra B nos dice la media del contenido de cafeína de una taza regular de café es de menos de 110 miligramos. Entonces, ahí, chiquillos, ¿cómo tendríamos que plantear la letra B? Ya teniendo planteada la letra A, ¿cierto? Nos piden acá en la letra B la media del contenido de cafeína de una taza regular de café.
es de menos de 110 miligramos. Entonces el investigador, ¿cierto?, conoce, sabe que a lo mejor es mayor o igual, y él quiere plantear acá, ¿cierto?, no escribe la afirmación y la firma en esa hipótesis de investigación que la media del contenido es menor que 110. ¿Dónde tendría que ir escrita? ¿Cómo tendríamos que escribirla, chiquillos? No importa que se equivoque. ¿Quién sería H0 y H1 en términos del parámetro de la media? Ahí se me está descargando el computador. ¿Cómo tendríamos que escribir entonces H0 y H1? Vamos a plantearla acá. La letra B. La letra B, ¿cierto? H0 versus H1. Acá, ¿cierto?, una afirmación que el investigador, ¿cierto?, necesita verificar que la media del contenido de cafeína es de menos de 110 miligramos. ¿Ya? Entonces H0, ¿cierto?, va a ser lo contrario, H1 mayor o igual que 110. Entonces vamos a probar, ¿cierto? Se quiere verificar si efectivamente eso ocurre, ¿cierto?, o no ocurre. Y la letra C, ¿cierto? ¿Cómo se plantea la letra C? Dice que el promedio del peso de carga de camionetas difiere de 300 kilos. Eso plantea, ¿cierto?, ahí el investigador. Entonces, ahí cómo desglosamos esa hipótesis de investigación, ¿cierto?, donde afirman que el promedio del peso de carga de las camionetas difiere de 300 kilos. Entonces ahí, ¿cierto?, colocamos que la media lo escribimos en términos de la media, donde H0 y H1 nos dice que escrita en términos desglosada, en términos de hipótesis nula y alternativa, que la media difiere de 300, ¿cierto? Y H0 que la media sería igual a 300. Entonces ahí con respecto a ello, nosotros debemos, ¿cierto?, en sí verificar si rechazamos o no, ¿cierto?, H0. Entonces, por tanto, de esa forma se van planteando las hipótesis. Ya eso se va estableciendo en el paso 1. A medida que uno tenga un ejemplo de investigación, ¿cierto?, se van planteando ahí diversas hipótesis con respecto a los ejemplos de investigación que nosotros estamos planteando. Hasta ahí, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Algo que quieran consultar hasta ahí? ¿Va quedando claro? ¿O alguna duda se perdieron en alguna parte? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, para poder, ¿cierto?, llegar a poder conocer este test estadístico, para poder comprobar esa hipótesis, que nosotros no podemos calcularla, ¿cierto?, solamente con datos muestrales. Nosotros no podemos, ¿cierto?, calcularla con datos muestrales. Entonces, nosotros lo que necesitamos, ¿cierto?, trabajar es el test estadístico. Entonces vamos a ocupar la inferencia para media con desviación estándar desconocida en la población. Entonces ese test estadístico, ¿cierto?, acá se desconoce la desviación estándar poblacional, ¿cierto? En la mayoría de las investigaciones ese parámetro, ¿cierto?, se desconoce y se trabaja entonces con la desviación estándar de la muestra, con la estimación, ¿cierto?, de la desviación estándar poblacional. Entonces, esta estimación, ¿cierto?, de la desviación estándar poblacional se trabaja con el error estándar. Entonces, la desviación estándar de la media muestral es, ¿cierto?, la desviación estándar de la muestra
que es denotada con la letra S, dividida en la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, acá cuando nosotros desconocemos la desviación estándar, cuando uno conoce la desviación estándar, uno trabaja con el TZ, ¿cierto? Uno trabaja con el TZ, al igual que en el intervalo de confianza, encontrando con desviación estándar conocida, uno encuentra, ¿cierto?, el TZ. A través del TZ uno, ¿cierto?, calcula la probabilidad para tomar una decisión, el valor P. Entonces este estadístico Z no me sirve cuando la desviación estándar es desconocida, ¿cierto? Que eso ocurre en la mayoría de las investigaciones, que se desconoce ese valor y se calcula con la estimación de la desviación estándar poblacional, que es la desviación estándar muestral. Pero ello trabaja con la variable, ¿cierto?, con el estadístico T de student. Entonces el estadístico T de student, ¿cierto?, es el promedio muestral y se le resta mu. ¿Quién sería la media? El valor hipotético que nosotros vamos a tener en nuestra investigación, ¿cierto? Se infiere que la media es mayor a un valor, menor a un valor o diferente a un valor. Ese valor hipotético que nosotros estamos planteando es mu sub 0, ¿ya? Y se divide en el error estándar, que sería la desviación estándar de la media muestral, ¿ya? Que sería, ¿cierto?, la desviación estándar de la muestra sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, este estadístico es una distribución T de student con n-1 grado de libertad. Entonces, las propiedades que tiene esta distribución T de student es que los valores, ¿cierto?, los valores del estadístico, los valores del test estadístico, dependen, ¿cierto?, del número de grados de libertad. Entonces, por tanto, cuando a medida que nosotros vamos viendo que ustedes se dan cuenta que la distribución T-de-student es simétrica, al igual que la distribución normal, pero en cambio es más chata, tiene las colas más pesadas. La distribución normal 0,1 es más acampanada, ¿cierto? Tiene menor variabilidad, la variabilidad, ¿cierto?, es 1. Entonces, por tanto, es simétrica pero más acampanada. La distribución T de student, a medida que va aumentando los grados de libertad, eso indica que aumenta la muestra, ¿cierto? A medida que va aumentando los grados de libertad, se va asemejando más a la distribución normal. Entonces se asemeja más a la distribución normal 0,1. Pero eso ocurre a medida, ¿cierto?, que van aumentando los grados de libertad. Entonces va aumentando la muestra. Cuando aumenta los grados de libertad, indica que la muestra va aumentando, porque los grados de libertad de la T-de-student es, ¿cierto?, el tamaño de muestra menos una observación. Entonces, ¿de dónde nace estos grados de libertad? Nacen del denominador de la varianza muestral, ¿ya? Entonces nosotros teníamos que la varianza muestral, ¿cierto? La varianza muestral era la sumatoria de cada valor de la variable, ¿cierto? Se le restaba el promedio, eso se elevaba al cuadrado sobre el tamaño de muestra menos 1. Entonces, por tanto, el denominador de la varianza muestral, ¿cierto?, está constituida los grados de libertad de la T de student. Entonces, la T de student trabaja, ¿cierto?, con la desviación estándar de la muestra, ya no de la población, sino que de la muestra. Entonces, por tanto, nosotros acá vamos a ver el resumen, ¿cierto?, cuando estamos interesados en probar, ¿cierto?, la hipótesis acerca de la media de una población. La hipótesis nula, ¿cierto?, la hipótesis nula va a ser que la media es igual a tal valor, ¿ya? La media va a ser igual a tal valor. Entonces, el cambio, lo que nosotros queremos probar, el cambio, ¿cierto?, va escrito como mayor, como menor o como diferente, ¿ya? Entonces, por tanto, la hipótesis alternativa, el cambio, ¿cierto? Ahí nosotros mu sub 0, ¿quién va a ser? Mu sub 0 es el valor hipotético que se toma en la población. Si nos dicen que la media es menor a tal valor, ¿cierto?, como en el caso A, la media es más de 60 años, entonces mu sub 0 es 60.
En la letra B, que la media del contenido de cafeína es menor que 110, mu sub 0 es 110, ¿ya? Y en la letra C, que el promedio del peso de los camiones difiere de 300 kilos, es mu sub 0 300. Entonces, el valor hipotético que va tomando, ¿cierto?, nuestra media en la población, lo que se desconoce, lo que se quiere probar, ¿cierto? Acá dice que acá viene el supuesto que se debe verificar en el paso 4. ¿Ya? Nuestros datos deben provenir de una muestra aleatoria, ¿ya?, con distribución normal. Entonces, por tanto, acá la distribución, nuestros datos se deben asemejar bastante a la distribución normal. Y eso también se puede ver, ¿cierto?, a través de un histograma. Nosotros veíamos la forma que tenían nuestros datos, ¿cierto? Si era simétrico, si tenía, ¿cierto?, una distribución sesgada hacia la derecha, sesgada hacia la izquierda. Entonces, entre más simétrica, ¿cierto?, es, más semejanza tiene con la distribución normal. Si nuestra forma, ¿cierto?, de nuestros datos tienen una distribución, ¿cierto?, una forma más simétrica que asimétrica, ¿cierto?, ya sea a la derecha o a la izquierda, entonces se asemejan a la distribución normal. Entonces nosotros decimos que los datos provienen de una muestra aleatoria con distribución normal. Ese es un supuesto fundamental, ¿ya? Y con el teorema del límite central, si nosotros vemos que si el tamaño de la muestra, ¿cierto?, es mayor a 30 y vemos que nuestros datos a lo mejor tienen un comportamiento sesgado a la derecha o a la izquierda, se asume, ¿cierto?, que los datos provienen de una distribución normal, porque efectivamente con el teorema del límite central, ¿cierto?, eso nos dice que se distribuye normal, ¿cierto?, la media muestral se distribuye normal, aun cuando la variable no se distribuye normal, ¿cierto?, teniendo un tamaño de muestra mayor a 30. Entonces, este estadístico T-de-Student calculado que nosotros vamos a calcular, ¿cierto?, va a tener una distribución bajo H0 con n-1 grado de libertad. Entonces, por tanto, ese cálculo a través de ese estadístico, ¿cierto?, nosotros vamos a calcular el valor P. El valor P. Entonces, el valor P que viene en el paso 7, este valor P depende de la dirección de la hipótesis alternativa. Entonces, si nuestra hipótesis alternativa, ¿cierto?, es mayor, es menor o diferente, entonces el valor P se va a calcular de estas tres formas. Si la hipótesis alternativa, ¿cierto?, es de cola superior, indica que es mayor, ¿cierto?, al valor hipotético, como en el caso de la letra A, ¿cierto?, donde nos decían que la media, el investigador proponía, ¿cierto?, el cambio que la media era mayor a 60, ¿cierto? Entonces acá implica un test unilateral de cola superior. Entonces el valor P va a ser la probabilidad, ¿cierto?, de que el estadístico T de student sea mayor a T observado, o sea, al T que nosotros vamos a calcular en el paso anterior. Aquí nosotros vamos a construir, ¿cierto?, y vamos a calcular un T, y ese T calculado va a ser un T observado. Entonces, por tanto, esta dirección es la que tiene la hipótesis alternativa en nuestro ejemplo de investigación, ¿ya?, que va a ser el área a la derecha del test estadístico observado. Ahora nosotros tenemos un test unilateral de cola inferior, como tendríamos que terminar el ejercicio B, la letra B, ¿cierto? El investigador plantea en la hipótesis de investigación que la media es menor, ¿cierto?, a 115, la media del contenido de cafeína, de una taza regular de café. Entonces, por tanto, acá la dirección es a la izquierda, unilateral de cola inferior. Entonces, por tanto, el valor P que nosotros vamos a calcular va a ser la probabilidad de que el T de student sea menor, ¿cierto?, al valor calculado. Entonces ahí tenemos que calcular una probabilidad acumulada, ¿cierto?, que va a ser el área a la izquierda del test estadístico observado bajo H0. Y ahora como en el caso de la letra C, ¿cierto?, ¿cómo nosotros tenemos que calcular cuando es bilateral, cuando es diferente?
¿cierto? Acá está tomando las dos direcciones. Entonces el valor P va a ser 2 veces la probabilidad de que el estadístico T, ¿cierto? Nuestro estadístico T de student sea mayor al T, ¿cierto? Observado, al valor que nos va a dar, pero en valor absoluto. Entonces, si da negativo, nos va a dar positivo, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí lo multiplicamos por 2. Eso indica, ¿cierto?, cuando es diferente, cuando toma las dos direcciones, es el área fuera de las dos colas del test estadístico observado bajo H0, ¿ya? Entonces la decisión, como nosotros la escribimos anteriormente, es que si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces, ¿qué pasa? Se rechaza la hipótesis nula, se rechaza H0. En cambio, ¿cierto? Si el valor P es mayor que el nivel de significancia que nosotros vamos a establecer en el paso 2, entonces no se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Entonces vamos acá a ver, aparece también la distribución, ¿cierto? T de student, acá la tabla de la distribución T de student, también esa tabla para los intervalos de confianza también le puede servir. Y acá se ve en esta, les coloqué esta tabla para que ustedes puedan ver también, ¿cierto? Esta es la tabla de la dirección izquierda. Ya les dejé yo en las tablas estadísticas, en la tabla 4 aparece la T de Student, pero con dirección hacia la derecha, con el área hacia la derecha. Esta es el área hacia la izquierda, los percentiles de la distribución T de Student hacia la izquierda. Entonces, por tanto, nosotros cuando vemos, ustedes ven acá, para un 95% de confianza, ¿cierto? Con 1 menos alfa medio nos da 0.975, la T de student. Si ustedes se fijan acá, estos grados de libertad indica que esta es la muestra 61, ¿cierto? Esta es una muestra de 121 y con grados de libertad 120, ¿cierto? Y si ustedes se fijan acá en los valores que va tomando para un 95% de confianza, da un valor de 1,98 y en circunstancias de la distribución normal estándar, si ustedes ven, es 1,96. Entonces, cuando los grados de libertad acá, ¿cierto?, ya son mayores a 120, nuestros valores se asemejan, ¿cierto?, a la distribución normal estándar. Son todos los valores que se calculan a través de la distribución normal estándar. Entonces, cuando la muestra va aumentando, ¿cierto? Aumenta, 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 cada vez más se va asemejando a la distribución normal, la T de student. Entonces, a través de esta tabla también se puede apreciar y ver lo que yo le estaba diciendo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con todos los pasos, ¿cierto? Para probar, ¿cierto?, esta hipótesis correspondiente, esta prueba de hipótesis correspondiente a la media de la población. Entonces, ahí nos dice, un profesor universitario lee un artículo que discute sobre el tiempo que dedican los alumnos para estudiar cada semana. El artículo dice que los alumnos estudian en promedio 7,06 horas por semana. El profesor cree que los alumnos estudian más de 7,06 horas por semana, en promedio. El profesor elige una muestra aleatoria simple de 15 estudiantes de su universidad y encuentra que el promedio muestral de estudio es 8,43 horas, X barra, el promedio muestral. Y la desviación estándar de la muestra, ¿cierto?, denotada con la letra S, la desviación estándar del tiempo de estudio es 4,32 horas. Dice que asuma que el tiempo de estudio semanal sigue una distribución normal. Entonces, ahí, ¿cierto?, debemos establecer la hipótesis a dosimar, ¿cierto? Establezca ahí entonces la hipótesis a dosimar. ¿Cuál planteamos? ¿Quién iría en H0? ¿Quién iría en H1? La hipótesis alternativa
la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Chiquillos, ¿cómo tendríamos entonces que plantear la letra A? Díganme. ¿Qué nos está diciendo el profesor ahí? Dice el profesor, lee un artículo que discute sobre el tiempo que dedican los alumnos para estudiar cada semana. El artículo dice que los alumnos estudian en promedio 7,06 horas por semana. ¿Cierto? Ahí se conoce algo, hay algo conocido, ¿cierto? Pero el profesor cree que los alumnos estudian más de 7,06 horas por semana. Entonces ahí, ¿cuál sería cómo establecemos nuestra hipótesis? ¿Qué es lo que el cambio, ¿cierto? ¿Qué es lo que se sabe, lo conocido al cambio? ¿Qué es lo que implica el cambio? Entonces acá planteamos, ¿cierto? En el ejemplo, desarrollo del ejercicio, lo vamos a desarrollar paso a paso. Entonces, en el paso 1 de la prueba de hipótesis nos dice que se plantea, ¿cierto?, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo conocido, esto es lo conocido, lo que se sabe, lo aceptado hasta el momento. H1 el cambio, implica el cambio. Por tanto, la hipótesis alternativa acá dice que se sabe que estudian 7,06 horas por semana, ¿cierto? 7,06. Acá el cambio, ¿qué involucra el cambio? Él cree que estudian más de 7,06 horas por semana. Entonces, por tanto, ahí se plantea, ¿cierto?, nuestra hipótesis nula y alternativa. Entonces, acá también se puede plantear con la dirección contraria, menor o igual, ¿cierto? Lo contrario a H1. Eso es lo que el investigador quiere probar. Nosotros nos basamos, ¿cierto?, en H1. Y entonces, por tanto, establecemos el nivel de significación. No nos dicen que concluyamos, sí nos dicen en la letra D, me parece, sí. Ahí nos dicen, ¿cierto? Calcula el test estadístico, el valor P del test, y nos preguntan también si los resultados son estadísticamente significativos al 5%. Y nos dice, escriba su conclusión al profesor. Entonces, por tanto, acá, para poder desarrollar, ¿cierto? Todas estas alternativas que aparecen ahí vienen a través de los pasos que nosotros, ¿cierto?, aprendimos, de los 8 pasos. Entonces, el 8º paso viene con la conclusión. Entonces, por tanto, nosotros establecimos ya la hipótesis, ¿cierto? Queremos probar que la media es más de 7,06 horas por semana. Entonces nos dice, calcule el test estadístico. Entonces nos preguntan, ¿son significativos los resultados al 5%? Entonces, por tanto, ahí en el paso 2 nos están pidiendo trabajar con un nivel de significancia. En el paso 2, ¿cierto?, nos están pidiendo trabajar con un nivel de significancia del 5%. Entonces establecimos alfa o el nivel de significancia del 5%. 5% de significancia. Que eso establecimos, ¿cierto?, en el paso 2. En el paso 3 necesitamos nuestros datos, ¿cierto? Los datos del experimento, los datos de la muestra. Esos datos nos van a ayudar, ¿cierto?, a poder construir nuestro test estadístico correspondiente. Entonces, los datos que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, es el tamaño de la muestra. También vamos a tener el promedio de la muestra y también nos dan, ¿cierto?, la desviación estándar de la muestra, ¿cierto, chiquillos? Entonces, por tanto, la muestra, ¿de cuánto es la muestra que el profesor eligió? Esta muestra aleatoria, ¿de qué tamaño era? ¿De qué tamaño era la muestra aleatoria que el profesor eligió, chiquillos?
Dice, el profesor elige una muestra aleatoria simple de 15 estudiantes. Entonces, por tanto, ahí el tamaño de muestra es 15. Es 15. Eso correspondiente, ¿cierto?, a los datos que nosotros tenemos. El promedio de la muestra. El promedio de la muestra es de cuánto tiempo, de 8,43 horas, ¿cierto? El promedio del tiempo de estudio de esa muestra aleatoria, que es la media muestral. Y también nos dan una desviación estándar de la muestra, de esa muestra aleatoria, ¿cierto?, que es 4,32 horas. Que es 4,32 horas. Entonces, por tanto, teniendo ahora esos datos, nosotros tenemos que trabajar con el test estadístico TDStudent, pero para trabajar con ese test estadístico, ¿cierto?, en el paso 4 nos dicen que definamos el test estadístico. Se trabajará, ¿cierto?, se trabajará con el test estadístico, TDStudent para una muestra, TDStudent para una muestra, y entonces nos dicen que asumamos, por tanto, para utilizarlo, ¿cierto?, para utilizar este test estadístico se debe verificar, ¿cierto?, para utilizar el test TDStudent, dice que se asume que los datos, se asume que el tiempo de estudio, sigue una distribución normal. Sigue una distribución normal. Entonces ese es el supuesto fundamental que se debe cumplir para poder trabajar con este estadístico TDStudent, ¿ya? El tiempo de estudio sigue una distribución normal, ¿cierto? Y nuestros datos, los datos provienen de una muestra aleatoria. Y los datos provienen de una muestra aleatoria. Entonces, por tanto, en el paso 5 nos piden calcularlo, ¿cierto? Calcular ese test estadístico observado bajo H0. Entonces, este test estadístico, ya que asumimos, ¿cierto?, que nuestros datos provienen de una muestra aleatoria y también siguen una distribución normal, este estadístico calculado es a partir del promedio muestral, ¿cierto? Le restamos el valor hipotético que nosotros vamos a tener, mu sub 0, y lo dividimos en la desviación estándar de la media muestral. Entonces, por tanto, eso es la desviación estándar de la muestra sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, eso sigue una distribución TDStudent con n-1 grado de libertad. Entonces, por tanto, para ir, ¿cierto?, necesitamos los datos muestrales para construir este test estadístico que nos va a ayudar a tomar una decisión, ¿cierto? A partir de este test estadístico se debe calcular el valor P. Entonces, por tanto, el promedio muestral, ¿cuánto nos dicen que es? Dicen que es 8,43. 8,43. ¿Cuánto es el valor hipotético de mu sub 0, chiquillos? ¿Cuánto es el valor que establecimos nosotros en el paso 1? ¿Cuánto sería el valor hipotético de mu sub 0? El valor de mu sub 0 sería 7,06.
Ese es el valor, ¿cierto?, de mu sub 0. El valor hipotético, ¿cierto?, que está tomando en nuestra hipótesis. Estamos infiriendo que el investigador, ¿cierto?, nos dice que cree que la media es mayor a 7,06. Entonces, por tanto, ese es el valor hipotético que hay en la población. Se va a ver si eso es verdad o no, si se rechaza H0 o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí lo reemplazamos y sería 7,06 dividido entonces en la desviación estándar, que sería 4,32 dividido en la raíz cuadrada de 15. Eso, el valor se va a distribuir entonces 14, ¿cierto?, grados de libertad, con n-1 grados de libertad, ¿cierto? 15 menos 1, que serían 14 grados de libertad. Entonces, ¿cuánto nos da ese estadístico, chiquillos? ¿Cuánto nos da ese estadístico calculado? ¿Cuánto les da? Calculen. Profe, el resultado final, Sí, de la TDStudent. a mí me salió arriba 1,37 y abajo Sí. 1,115. Ya, ¿cuánto te da? Lo dejamos con 3 decimales. Dejémoslo con 3 decimales. 1,220. ¿Cómo, profe? ¿Cuánto le dio abajo? 1,229. ¿El total? Sí. 1,37. Ay, no sé, parece que lo saqué mal porque me dio 1,11. 1,37. Abajo te da 1,11. Abajo me da 1,11, sí. Sí, 1,37 dividido en 1,115. Claro. O sea, te da 1,115. Sí. 1,37 dividido en 1,115. ¿Cuánto te da? Me da, profe, que me da 1,100. A ver. 1,228. Ahí sí. Sí, 1,229. Lo aproximamos, Claro. ¿cierto? El tercero, como Sí. viene 69, viene el 6, lo aproximamos, le colocamos 1,229. Le Ya. colocamos 6. ¿Ya? Y eso se distribuye, te estudian con 14 grados de libertad. Entonces, ya teniendo en el paso 5 el test estadístico calculado, ¿cierto? Que eso nos preguntan también en la letra B, que calculemos el test estadístico, pero antes de calcularlo viene una serie de pasos antes, ¿cierto? Verificar los supuestos, obtener los datos, ¿cierto? Entonces, todos esos pasos se van guiando a medida, ¿cierto?, que se va planteando en el ejercicio. Luego, en el paso 6 nos dice calcula el valor P. Entonces, el valor P, ahí lo calculamos, el valor P, que sería la probabilidad de que el T, ¿cierto?, de que la T de student sea mayor, menor. ¿Cómo tendríamos que calcularlo ahí, ese valor P? Toma la dirección, nos dice, de la hipótesis alternativa. ¿Qué dirección toma la hipótesis alternativa en este ejemplo? ¿Qué dirección toma la hipótesis alternativa, chiquillos? Toma la dirección unilateral superior. Unilateral superior. Entonces, por tanto,
nosotros, ¿cómo calculamos entonces este valor P? Si nos vamos acá a la materia, ¿cómo tendríamos que calcular ese valor P, chiquillos? Nos vamos al gráfico. ¿Cuál de los tres gráficos tenemos que nosotros identificar? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cómo tendríamos que calcular ese valor P? La probabilidad de que el estadístico T sea mayor al T observado. Entonces, toma la dirección de la hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, por tanto, en la pizarra, ¿cierto? Ahí nosotros colocamos que sería mayor, ¿cierto? La dirección que toma la hipótesis alternativa. Ahí le coloqué. Ahí sería mayor. Y el valor que nos dio, ¿cierto? El valor 1,229, ¿cierto, chiquillos? 1,229. Entonces, por tanto, eso lo buscamos en la probabilidad acumulada de la T de student, ¿ya? Y eso nos vamos al R. Vamos a calcularlo en el R Commander. ¿Lo tienen abierto el R Commander? Ábranlo. Abran el R Commander. Yo tengo que cargar el paquete del RCMDR. ¿A ustedes les aparece al tiro cuando lo abren? Yo lo tengo que cargar cada vez que lo abro. Acá está, RCMDR. Ahí le coloco OK. Y ahí nos entrega, ¿cierto?, el R. Entonces, acá nos vamos a distribuciones. ¿Lo abrieron, chiquillas? ¿Chiquillos? Ustedes me avisan si lo pudieron abrir, el R, para que la encontremos esa probabilidad acumulada juntos. Pucha, profe, lo tuve que desinstalar. Pero voy a ver lo que usted hace. No sé en Ya, realidad si alguien más le ha respondido porque parece que no. ya, ahí tienen que irse a distribuciones, distribuciones, distribuciones continuas, distribución T y probabilidades T acumuladas. Probabilidades T acumuladas. ¿Ya? Entonces ahí nos pide el valor de la variable, que es 1,229, 1,229, y los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tiene la T de Student en este ejemplo? ¿Cuántos grados de libertad serían? Eran 14. 14, ¿cierto? Muy bien. Y la dirección, ¿cierto? Acá el valor P nos dice que va hacia la derecha, ¿cierto? La dirección de la probabilidad acumulada va hacia la derecha. Entonces ahí le colocamos aceptar. Ahí le colocamos aceptar. Y nos entrega una probabilidad de 0,119, ¿ya? 0,100, ahí no la aproximamos, la truncamos solamente, ¿cierto? 0,119, ocupemos los tres primeros decimales, 0,119, y esa probabilidad es una probabilidad alta, ¿cierto? Es grande, un valor P, 0,119. Entonces, esa probabilidad, ¿cierto? Que es el valor P calculado bajo el test estadístico observado, nos va a ayudar a tomar una decisión, ¿cierto? Y con respecto a quién tenemos que tomar esa decisión tenemos que tomarla con respecto a el valor P y al nivel de significancia, ¿cierto? Nos dicen que el nivel de significancia es de un 5%. Entonces, por tanto, ¿cierto? Esto es mayor que 0,05. Entonces, si es mayor, ¿cuál va a ser nuestra decisión? Como valor P, que es igual, ¿cierto?, a 0,119, eso es mayor
que es 0,05. Por tanto, la decisión es no se rechaza H0. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Esa decisión en el paso 7, ¿cierto? Aquí le vamos a colocar el número a los pasos, ese es el paso 6, la decisión en el paso 7 de la prueba de hipótesis, y luego nos queda la última, el paso 8, que sería la conclusión. Entonces ahí nos preguntan, ¿son los resultados estadísticamente significativos al 5%? Entonces ahí, ¿qué conclusión le tendríamos que escribir al profesor? ¿Cierto? Ahí en el paso 8, ¿cierto? Tenemos que escribir nosotros la conclusión, ¿cierto? La conclusión. Entonces, por tanto, ahí con un 5% de significancia, uno concluye con respecto al nivel de significancia o a la probabilidad de cometer este error tipo 1, ¿ya? Entonces, con un 5% de significancia, con un 5% de significancia, se puede concluir que no existe evidencia estadística, que no existe suficiente evidencia estadística, no existe suficiente evidencia estadística para decir que la media, ¿cierto? Para decir que la media del tiempo de estudio, semanal de los alumnos, que la media del tiempo de estudio semanal de los alumnos es superior a 7,06 horas, ¿ya? Profe, Entonces, sí, en el caso, por ejemplo, en este caso nosotros no podemos concluirlo porque no tenemos suficiente evidencia. Eso va dependiendo del 5%, ¿cierto? claro, un ejemplo acá, uno concluye que no existe evidencia para decir que la media del tiempo es superior. Uno, ¿por qué concluye con respecto a H1? Lo que yo les decía, porque uno no puede, ¿cierto?, concluir con respecto a H0, porque H0 es lo aceptado hasta el momento, lo que uno está probando, si eso Claro, es mayor, como si eso es el mayor. modelo, por así decirlo. Exacto, entonces uno no, en sí no puede responder, concluir con respecto a H0. Uno no puede decir, se concluye que efectivamente la media del tiempo de estudio son 7,0 o menos de 7,06 horas. No se puede, porque ahí nosotros no sabemos si eso es exactamente o si eso puede ser menor también, menor o igual. No sabemos, lo desconocemos. Lo que sí sabemos, lo que queremos probar. Esto tenemos que responder. Entonces la decisión, el paso 7, nosotros decidimos con respecto a H0. Ahí decidimos rechazar H0 o no rechazar H0. Profe, yo Pero tengo sí, un H1 que va a ser mayor, pero también tengo un H que puede ser menor. ¿Ese vendría exacto. siendo H1 también? ¿O tiene...? Claro, nosotros acá, un ejemplo como los ejercicios anteriores, cuando decimos que la media del peso, ¿cierto? Lo que el investigador espera que el cambio, que la media del peso sea mayor a 60, ¿cierto? La media del peso sea mayor a 60, o sea, perdón, la media de la edad sea mayor a 60 años. Entonces ahí, ¿cierto? Va una dirección hacia la derecha. En la letra B nos dice que la media del contenido de cafeína dice que él espera que sea menor que 110. Entonces se plantea en H1 que es menor, o sea, unilateral inferior. En la Mm, alternativa C, te diste cuenta que, perdón, se dieron cuenta ustedes que
la media, ¿cierto?, del peso de los camiones difiere de 300 kilos. Entonces el investigador quiere plantear que difiere. Entonces ahí está probando algo diferente, algo bilateral. Quiere ver las dos direcciones, ambas. ¿Ya? Entonces cuando dice difiere, entonces ahí está tomando, ¿cierto?, no solamente una dirección, sino que toma las dos. Entonces cuando uno no rechaza H0, no es que uno esté aceptando H0, estadísticamente. Uno concluye con respecto a H1, a lo que está probando, a lo que uno espera que sea cierto. Entonces acá no se cumplió, ¿cierto? O sea, el profesor cree que los alumnos estudian más de 7,06, pero no existe evidencia estadística para decir que eso cierto ocurre, porque no rechazamos cierto H0. Entonces, Entonces, sí, en la palabra, por así decirlo, uno ve para dónde va. Por ejemplo, aquí que claro, él cree que estudian más, o como dice usted, claro, cuando él se quiere, difiere, claro, se comparan los dos. exacto, él quiere probar, ¿cierto? Él quiere probar que Ya. es mayor a 7,06. A veces te dan cierto, te dan lo conocido y tú quieres, ¿cierto?, probar lo contrario. Te preguntan si, como en algunos ejercicios de la guía, ¿cierto? Te pregunté en el ejercicio 1 si cumplen con la norma y te dan que la norma es menor o igual que 6, ¿cierto? Y, y ahí se debe probar, ¿cierto?, si es mayor. O sea, a ver si cumplen o no con la norma. Entonces, lo contrario, si efectivamente están cumpliendo o no, ¿cierto? Lo contrario a lo que se sabe, lo contrario a lo conocido, en ese caso, a lo que se sabe, a lo aceptado hasta el momento. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Lo aceptado, ¿cierto? Se sabe que los alumnos estudian 7,06, pero el profesor cree, ¿cierto?, que estudian más. El profesor cree que estudian más de 7,06 horas por semana. Entonces, eso lo planteamos como H1, ¿cierto? Lo que él está proponiendo, lo nuevo, porque el artículo dice que estudian 7,06, pero el profesor, ¿cierto?, plantea algo distinto, algo nuevo, de que estudian más, diferente a lo que se sabe, a lo conocido. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, Lo importante entonces es yo tener un dato que me entregan y yo decidir qué es lo que voy a hacer con él. exacto. De qué Entonces manera lo voy a acá, comparar exacto. A veces te dan inmediatamente la hipótesis de investigación, en la ya. cual te dicen que eso es. Entonces uno coloca inmediatamente en el H1. Entonces uno dice, ah, ya, esto es lo que el investigador quiere probar. A veces lo coloca inmediatamente como una hipótesis de investigación, como en el caso de las alternativas A, B y C, que el investigador propuso esa afirmación, dice él, la media de la edad es más de 60 años. Entonces eso va inmediatamente en H1. Otros ejemplos te van a dar, como en el caso de este ejemplo del profesor, que se sabe que en promedio se estudia una referencia, entonces uno quiere probar que si es más, o te van a decir si es menos, o si es diferente. Pero eso te lo van a decir en el ejemplo. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Ahí les dejé ejercicios, chiquillos, también en la plataforma virtual. Bajo la materia están los ejercicios. Dice ejercicios, prueba de hipótesis, vayan desarrollándolos. Yo los voy a acompañar por chat. Acá hasta las 12:55. Así que cualquier duda ustedes me van preguntando. Ya, chiquillos, quedamos por Teams hasta acá. ¿Alguna duda? Profe, yo le quería Sí. preguntar acerca de cómo estuvieron las pruebas. Van a estar, yo creo, mira, para finales de la semana, yo creo. Ah, ya. Sí, ¿Pero para estuvieron finales. buenas? ¿Las ha visto o no? No, no, no te Ah, ya, miento. Sí, no, ya, no ya. las he visto. Sí, no las he visto. He estado revisando otros cursos. Para finales de la semana yo creo que van a estar las notas de ustedes, chiquillos. Yo creo por el domingo, por ahí. Ya, profe. Así que ahí antes del miércoles, yo creo, sí, van a saber su notita antes de la prueba del miércoles. Entonces este viernes
Vamos a ver ejercicios de intervalos de confianza. Resuelvan las guías para que ahí me vayan consultando las dudas que vayan teniendo ese día viernes, ¿ya? El viernes vamos a hacer ejercicios, entonces ustedes ahí resuélvanlo, los de pruebas de hipótesis también resuélvanlos y entonces vemos las dudas el viernes, este viernes, a las 17:55. Ya chiquillos, la materia llega hasta acá, para la prueba, hasta acá. Entonces el viernes vamos a ver ejercicios para la posterior prueba, la última, el miércoles 12. Eso La sería desde la clase de distribuciones muestrales, profe, Sí, hasta de ahora. la unidad 3, sí, la unidad 3, solo la unidad 3. El viernes 14 está la prueba recuperativa acumulativa, ya que esa es para aquellos alumnos que no rindieron una de las 3 evaluaciones. Entonces, el viernes 14, esa es la prueba recuperativa acumulativa que entran todas las unidades, toda la materia, todo lo que hemos visto, todo lo Profe, que esa alcanza. sería la PAF. No, 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 la recuperativa acumulativa que No hay, reemplaza la no hay PAF es PAF. la siguiente semana en la PAF, el miércoles Mm, 19 me parece, sí, el ya. miércoles 19 es la PAF. Profe, ¿y uno se puede eximir de la PAF? Claro, claro. ¿Con qué Teniendo mayor? con sí, con el 70%, con las ponderaciones que están en el SIMBAD, con las 3 notas, si te dan un mayor o igual a 4 con el 70%, te ¿Ya? eximes. Sí, ahí te Ya. eximes. Sí, y si no te da, tienes que rendir el examen y ahí en el 30% va el examen para completar el 100%. Entonces, Ya. aquellos que les da mayor o igual a 4 se le reemplaza en la nota de examen que aparece en el SIMBAD, que dice nota 4 30%, que es la última que aparece en el SIMBAD, esa se reemplaza con el promedio para los que se eximen, ¿ya? Y para los que no se eximen, ¿cierto? Si con el 70% les da bajo 4, entonces ahí con la nota del examen, ahí va a ir en esa columna la nota del examen. Entonces ahí deben sacarse una nota que les dé para aprobar. Es la nota final. Que la nota final es con un 4. ¿Ya? ¿Se Ya, entendió, profe. chiquillos? Sí, todo. Ya. Muchas Eh, gracias. Sí, no hay problema. Resuelvan la guía, vayan resolviendo, vayan estudiando y nos vemos entonces el viernes por Teams. Pero ahora yo me quedo acompañándolos a través del chat. Cualquier duda que ustedes tengan. Cuídense mucho, chiquillos. Chao. Chao, profe, que esté bien.